Hola, yo soy David Surazzi, soy diseñador de juegos y tal vez me recuerden porque soy parte de el comité organizador del Foro Internacional del Juego Layout Bauer, miembro de la International Game Developer Association y miembro de la Digital Game Research Association. Hoy vengo a hablarles sobre terror. Tengo algo de experiencia ya que mi primer trabajo fue en el Festival Internacional de Cine de Terror Mórbido, el cual fue una joya. Y bueno, heme aquí para hablarles sobre terror y videojuegos, más específicamente sobre cómo estructuramos estas narrativas de terror en los videojuegos. Para ello, vamos a iniciar planteándonos el cómo se estructuran las historias en general. No solamente las historias de terror, sino todas las historias. Básicamente, desde el siglo IV antes de Cristo, todas las historias se han estructurado igual, es decir, a través del modelo aristotélico. Esto quiere decir que entendemos que hay 5 puntos fundamentales que estructuran a una historia y se divide en 3 actos. En el primer acto vamos a tener un planteamiento del mundo en donde nos van a explicar sus reglas, cómo funciona, cuál es la vida cotidiana de nuestro personaje. A partir de ahí viene el punto argumental. El punto argumental es lo que da inicio a la aventura del personaje. El punto argumental puede ser algo que modifique drásticamente su vida, algo que lo empuje a salir de su área de confort o que rompa su rutina. Pensando, por ejemplo, en una historia de terror clásica, bueno, pues tú tienes una historia de adolescentes que viven su vida normal en la preparatoria hasta que un día aparece uno muerto. Y a partir de esa muerte empiezan a ocurrir sucesos en donde puede aparecer un asesino serial, puede aparecer una venganza, etcétera. Hay muchas formas de estructurar esto. Ahora, una vez que tienes un punto argumental que desata este conflicto, viene el desarrollo. El desarrollo serían 2 puntos. Básicamente un conflicto que va a ser algo que constantemente va a estar intentando lidiar o aprendiendo a lidiar nuestro protagonista, una forma como de entender esta nueva realidad a partir del suceso que le rompió los esquemas de su vida cotidiana, hasta que llega un punto de no retorno en el clímax en donde el protagonista intenta sobreponerse a esta dificultad, ya sea para adaptarse o para erradicarla. Volviendo al ejemplo de los adolescentes, que es un clásico del terror, bueno, el conflicto va a ser cómo van a ir muriendo cada uno de estos adolescentes, de este grupo de amigos, hasta que llega el clímax donde el protagonista va a confrontar al asesino serial, por ejemplo. Entonces, en el caso de los slashers, vas a tener a esta Final Girl que en, el, que en su planteamiento iba a ser una niña tierna e ingenua. A partir del punto argumental, el primer asesinato, empieza a tener un momento de experimentación para volverse mucho más fuerte, para poder confrontar esta situación terrible. Durante el conflicto vas a ver cómo va ella a estar intentando resolver el problema con sus propias herramientas y en el clímax a confrontar a este asesino serial, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después del clímax? El clímax se puede resolver para bien o para mal. Si se resuelve para mal, pues nuestra Final Girl muere. Si se resuelve para bien, nuestra Final Girl sobrevive y confrontará o se deshará del asesino. ¿Qué es lo que pasa? En nuestro tercer acto, que sería una especie de epílogo, vamos a ver el resultado de esta confrontación, de este clímax. Ah, nuestra Final Girl venció al asesino. Ahora es una chica con confianza en sí misma, sin nadie que la agreda, sin nadie que la pueda asesinar. O la terminan matando a nuestra Final Girl. Ah, ok. Entonces, nuestro asesino corre libre y se prepara para generar caos en una nueva situación. Vale. Ahí tenemos esta resolución. Estos conflictos a dónde nos van a llevar o cómo se traducen en el futuro. Bueno, ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero antes de ver cómo lo traducimos, necesitaríamos ver cuáles son los elementos básicos del terror. ¿Por qué? El terror es un género que es muy conocido, es
está desde el inicio de la historia de la humanidad. Además, hay particularidades muy importantes en México, por ejemplo. México es el país que más contenidos de terror consume a nivel de medios, en todos, tanto en podcast como en cine. Eso nos habla de que es algo que está muy intrínseco en nuestra cultura, el manejo del miedo y cómo lo confrontamos. Básicamente es un rápido ejercicio de reflexión para no ser eh, tan pesados en cuestiones académicas. Lo reduje a tres grandes géneros que tendrán sus propias diversificaciones. ¿Cuáles son estos elementos? Primero, la fragilidad humana. Este es el primer elemento y este es el elemento más común de todas las historias de terror y que además se enlaza muy bien con los videojuegos. ¿Qué es lo que ocurre? ¿De dónde viene nuestro miedo? Pues de que somos seres muy frágiles, de que nos podemos morir muy rápido de cualquier cosa, de que nos podemos enfermar de cualquier cosa, de que suben 2 grados la temperatura y vamos a entrar en un desastre, de que se nos va la luz y perdemos muchísimas capacidades y cualidades, de que si estamos perdidos en el bosque, a pesar de que tengamos todos los instrumentos, nos podemos morir muy rápido. ¿Qué es lo que vamos a poder hacer con esto? Bueno, hacer un planteamiento de la fragilidad del protagonista. Siempre que tú te sientes frágil y vulnerable, es mucho más fácil generar esta sensación de incomodidad y de horror. Pero también hay algo importante. En los videojuegos, usualmente, como establecemos las reglas, es que nuestros protagonistas de videojuegos suelen ser mucho más frágiles que el resto de los personajes en el mundo. Es decir, nuestros villanos tienen muchas más ventajas que nuestros protagonistas. Y ahí se empatan mucho los géneros de terror con las capacidades técnicas de los videojuegos y el cómo planteamos los videojuegos. Ahora, eso no es todo. También hay otro elemento que es muy importante. El elemento de que se exponen los deseos del ser humano. ¿A qué me refiero con que se exponen los deseos del ser humano? Bueno, es muy simple. Algo que nos genera mucho miedo y que van a ver recurrentemente en todas las historias de terror, desde las más antiguas hasta las más modernas, es ese miedo a que nos gane nuestros deseos, a que nos gane la codicia, que nos gane la gula, que nos gane el deseo sexual, a que nos gane la violencia y perdamos el control. Pero no solamente en el protagonista, también a que haya alguien afuera, otra persona que caiga en esta situación. Un ejemplo, bueno, ¿qué serían los grandes monstruos? Los grandes monstruos son monstruos que son caníbales y devoran gente. Los grandes monstruos son monstruos como el vampiro, que desde hace el siglo XIV, incluso antes, incluso desde los griegos en las primeras representaciones de seres vampíricos, vamos a ver que son seres fuertemente ligados a lo sexual y que además son imparables. Se vuelven unos monstruos, ¿por qué? Porque es el deseo contenido por el otro, por apoderarnos del otro. Otro ejemplo serían los hombres lobo. Los hombres lobo suelen ser una metáfora, una representación, y lo obtenemos desde el cuento de la Caperucita Roja, de cómo, bajo ciertas circunstancias, nosotros como personas vamos a perder el control, ya sea el perder el control, por ejemplo, por el alcohol, perder el control, por ejemplo, por la violencia, y nos vamos a dejar llevar por este desenfreno. ¿Cómo sabemos que el hombre lobo representa estas pulsiones humanas? Bueno, el antídoto contra el hombre lobo originalmente eran bastones de plata. Los bastones son siempre un símbolo de nobleza y además la plata siempre sido un instrumento ligado a estas aristocracias, ¿no? Los cubiertos de plata, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre? Que estos monstruos que son vulnerables a la plata suelen ser este tipo de representaciones de lo salvaje. Y con esta representación simbólica de la civilización, de la nobleza, los eliminamos. Algo similar va a ocurrir en la novela de Bram Stoker de Drácula, donde Drácula es asesinado por un cuchillo moderno de acero, en donde usualmente va a estar representando como esta modernidad, esta industrialización, mientras que Drácula es un ser de otro tiempo, es un ser arcaico, es un ser que representa esas viejas creencias de Europa del Este. Finalmente, el tercer pie del terror es el miedo a lo desconocido. Pero ese es un cliché, déjenme explicarlo un poco más. El miedo a lo desconocido sería una condición de el miedo a no entender lo que está pasando alrededor de nosotros. El miedo de no entender a la otra persona, por ejemplo. El miedo de no entender el fenómeno natural
al que nos estamos enfrentando. El miedo de no entender el funcionamiento de la máquina o el raciocinio de la máquina. No es aterrador que haya una computadora desenfrenada que quiera matar a unos astronautas. Es aterrador que los astronautas no pueden entender cómo detenerla. No es aterrador que haya un virus. Es aterrador saber que no logramos entender cómo funciona el virus y no podemos hacer nada contra él. No es aterrador que haya un cambio climático. Lo que es aterrador es saber que no logramos entender cómo funciona del todo y por lo tanto no podemos hacer nada para resolverlo. No es aterrador un monstruo, es aterrador que no nos podemos comunicar con él. Y como no nos podemos comunicar con él, no podemos negociar una forma en la cual no nos devore a nosotros mismos. Eso es lo que lo hace aterrador. Entonces, este miedo a lo desconocido, este miedo a lo que no logramos entender, va a ser algo recurrente. Ahora, ¿cómo podemos ejemplificar estas cosas? Con esta estructura eh, aristotélica en la que vamos a retomar estos 5 puntos, he preparado un ejemplo. Partamos de algo que es súper cliché. Alguien llega a una nueva casa, en este caso, por ejemplo, un estudiante universitario llega a un nuevo departamento. Todas las películas de terror, por lo menos varias, van a iniciar más o menos así. Alguien que está llegando a un lugar nuevo, a un lugar desconocido, para que podamos tener como esta sensación, por un lado de aislamiento y por otro lado, entender las dificultades que hay al comprender este nuevo entorno. Si se dan cuenta, estamos hablando un poco del terror a lo desconocido y muy ligado a esto, la capacidad de que somos frágiles. Bueno, puede haber distintos puntos argumentales. Aquí yo puse 3 ejemplificando como cada uno de estos aspectos para resaltarlo más. Por ejemplo, ¿qué tan frágiles somos? Que imagínense que llega este joven universitario y lo que ocurre es que se enferma. Ahí tienes el ejemplo de la fragilidad humana. Por otro lado, podría ser, en el caso de las posesiones y los deseos, podría ser que él llega y conoce a una vecina que es sumamente guapa y empieza a tener una extraña obsesión por ella. En un tercer punto, hablando sobre el terror a lo desconocido, ¿qué es lo que pasa si este sujeto llega y empieza a ver detalles sobrenaturales? Empieza a ver condiciones extrañas dentro de su departamento y empieza a sentir, y él está casi seguro de que se está viendo a sí mismo haciendo cosas en el departamento, como si hubiera un doppelganger ahí. Podría ser. Todos estos ejemplos pueden desencadenar que él, por este pensamiento obsesivo alrededor de si hay un doppelganger, o por el dolor físico de la enfermedad, o por esta obsesión con la vecina, que deje de dormir bien. Y al dejar de dormir bien, deja de cumplir sus tareas y empieza a tener una degradación en otros aspectos de su vida. Eso es algo que es muy común y como les había dicho, partimos de plantear las reglas a establecer cómo estas reglas van a estar teniendo una especie de eh, erosión en la vida de nuestro protagonista, rompiendo su vida cotidiana. Finalmente, van a llegar a un clímax, va a llegar a un punto en el que él ya no va a dormir nada. Y cuando no duerma nada, ¿qué pasa si la enfermedad no era una enfermedad, sino una mutación y se está transformando en un insecto? Muy kafkiano el tema. O, ¿qué es lo que pasa si al no dormir nada, él averigua que esta obsesión con la vecina y estos sueños raros que tiene, en realidad no son sueños, la vecina está entrando porque la vecina es una lamia, esta vampiresa griega que llega y absorbe la vida de los hombres, ¿no? Podría ser. O, ¿qué tal que en este juego extraño de dimensiones paralelas, en donde el doppelganger está constantemente hostigándolo, un día hay una confrontación directa y el doppelganger lo encierra y toma su lugar? Eso nos va a desembocar a distintos finales y pueden ser muy distintos finales. Podemos tener, y aquí lo dejo abierto y sin dar opciones, porque podremos tener finales tan genéricos en el que podrían encajar las 3 historias, como que el protagonista termina enloquecido por esta falta de sueño y entonces ya no está seguro el espectador si lo que estuvo viendo fue un videojuego en donde el protagonista se convirtió en una cucaracha o el protagonista fue atacado por una vampiresa o el protagonista fue cambiado por un doppelganger de otra dimensión. Lo que sabemos es que al final el protagonista termina loco
y encerrado y aislado. Pero también podremos hacer finales muy específicos y particulares. ¿Qué es lo que pasa si el protagonista sí se vuelve un insecto y a partir de él se empiezan a reproducir estos insectos y a dominar a la sociedad? ¿Qué es lo que pasa si el protagonista sí fue atacado por una lamia y entonces el departamento queda libre para un nuevo huésped? ¿O qué es lo que pasa si el protagonista fue sustituido por un doppelganger y nadie en su entorno logra notar la diferencia entre este duplicado de otra dimensión y en nuestro protagonista? Vamos a tener este tipo de resoluciones y pueden caber en esto. Ahora, vamos a hablar un poco sobre las sugerencias que les doy para este jam. Yo lo que les sugiero son 5 cosas, pero la más importante es esta. Partan a través de sus miedos, a partir de sus propias experiencias y de sus propias inquietudes. Y es bien importante que hagan esto porque la mejor forma de que tú puedas transmitir tu miedo y asustar a la otra persona es que les cuentes algo muy personal. Algo de por qué a ti te dan miedo los perros y qué podrían ser las consecuencias de tener un perro y de que te muerda un perro. Y a partir de esta angustia genuina que tú tienes, tú puedes, digamos, contagiar ese miedo. Y eso es una herramienta muy poderosa. La siguiente sugerencia es que partan de lo general a lo particular. Si se dieron cuenta en los ejemplos que les di, eran cosas muy generales, un planteamiento muy general que le podrá caber a cualquier historia, llega alguien a una nueva casa. Pero poco a poco se fueron haciendo más particulares. Y el chiste de la construcción narrativa es que puedas tener como esta idea de que puedas básicamente iniciar con una historia que quepa en 5 frases, cada una de esas frases siendo una parte de la estructura, uno de los puntos que Aristóteles dijo que eran importantes, porque por algo se siguen usando 2500 años después, y a partir de eso vayas construyendo y detallando cada uno de los puntos. Ok, nuestro protagonista llega a una casa nueva, pero tal vez en la casa hay una puerta que no lleva a ningún lado, y que no tiene sentido que esté esa puerta. Ah, ok, ya empieza a poner un elemento mucho más particular. ¿Va? Luego sería la parte de adaptar eh, historias que ya conozcan. No necesariamente tienen que partir de una historia nueva, pueden partir de una historia que ya conozcan. Pueden partir de una historia que ya hayan escuchado, algún relato de sus familiares, alguna experiencia propia, alguna creepypasta, pueden partir a partir de algún cuento corto, de alguna novela, de alguna película. Es mucho más fácil escribir alrededor de algo que ya conoces cómo está estructurado que de algo nuevo. Y al ser un jam, no importa tanto que hagas una adaptación, es decir, lo puedes hacer con cierta libertad y te permite tener una mejor idea y mejor control de cómo desarrollar futuros proyectos. Ahora, una cuarta sugerencia sería que si quieren usar referencias muy directamente, las utilicen de la literatura, no tanto del cine. Porque, bueno, el cine es un medio audiovisual al igual que los videojuegos. Sin embargo, la forma en la que estructuramos el lenguaje y las posibilidades que tenemos en los videojuegos son mucho más parecidas a las que vamos a ver en la literatura que a las que vamos a ver en el cine. En el cine, el control total de la historia está en manos del director y de la cámara en donde la pones y el ritmo que le das. En cambio, en los videojuegos, gran parte del control está en cómo en jugarlo tus usuarios. Y en ese sentido, la literatura es muy parecida. Gran parte de la potencia de la literatura está en cómo lo interpretamos los lectores. Entonces, se parece mucho más la forma en la que relatamos cosas en los videojuegos a cómo se escriben cosas en la literatura. Por eso es tan difícil hacer videojuegos, porque escribir literatura es muy complicado. Finalmente, mi última recomendación, porque además me lo han preguntado en otros jams, y creo que es un tema muy interesante por la temática del jam, es que si se necesita para esta exploración, para este juego en particular, que hagan una demostración de violencia o de algo grotesco o incluso algo sexual, que lo hagan sin limitaciones y sin restricciones. Claro, podría terminar siendo algo de mal gusto o no, pero el mal gusto no tiene nada que ver con esto. Eh, lo importante es que
ustedes puedan construir con seguridad en este entorno, que es un videojuego, una ficción que sea convincente para ustedes. ¿A qué me refiero con esto? Los videojuegos son ficción. Es un espacio en el que podemos ser libres y experimentar sensaciones y condiciones que no vamos a experimentar en ninguna otra situación. Por ejemplo, pensemos en Dead Space. Difícilmente vamos a ir al espacio, pero además difícilmente vamos a poder ver monstruos mutantes, pero además difícilmente vamos a poder estar en un pasillo en el espacio lleno de monstruos mutantes que nos puedan asesinar y no morir. Y los videojuegos nos permiten experimentar eso. Entonces, no está mal el uso de la violencia o de las condiciones grotescas o de algo asqueroso, en tanto que ustedes consideren que es necesario ponerlo para la representación en el juego y que sea algo importante para ustedes. Sí cabe aclarar que, si bien, por ejemplo, el arte de H.R. Giger es sumamente agresivo, es sumamente violento, no es morboso. Es decir, el morbo se diferencia del arte en que el morbo es la violencia de la expresión por el simple gusto o por el simple hecho de que existe la expresión. Pero en el arte es el uso de la violencia de la sangre por la necesidad de que la obra imita esa emoción y te lleva a una conclusión en particular. Y bueno, para mí creo que con eso tendríamos suficiente material para poder trabajar en este jam. Y si necesitan cualquier asesoría o ayuda, pueden contactarme, estaré en el servidor. Les agradezco y quedo a sus órdenes.